Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan ¿Qué todos? dice, Nico? Feliz lunes, buen día, buena semana para todos. ¿Cómo va? ¿Cómo vamos? Bien, Muy bien, Qué ¿ya bien se inglés. recuperaron? Good morning. Good morning. How are you? Fine. You? Very good. Ah. ¿Ya recuperados todos del viernes o No. todavía con palpitaciones? No. No, y ya estamos con el próximo. Claro, Ya Sí, sí, estamos mañana. en la- no hay tiempo de recuperarse. nada. A vos te veo un poquito más canoso, Fer. Sí, totalmente. ¿Sabes cómo vamos a terminar todo, no? Sí, sí. Medio que el Mundial nos da hasta, te diría, más sustos todavía que la política argentina, o casi, si tal cosa fuera posible. Más novedades, más sorpresas que la política argentina, o parejito, lo cual también me da un poco de miedo porque en una semana el Mundial se acaba y nos quedamos a solas con la realidad. Sí. No, y además que los que están en contra de todo también están en contra de la Argentina en el Mundial, lo cual es bastante de ahí como en continuo. Sí, vieron que salió de una nota a Larreta y le preguntaron por el tema de los huemules y otra vez usó los mismos argumentos que están en el chat. Sí. Es impresionante, tuvieron toda una semana para pensar algo distinto. Y otra vez usando los mismos argumentos. Qué distinto sería este país si la gente que tiene que contestar ciertas preguntas se pusiera frente a gente que es capaz de hacerlas, ¿no? Pregunta. Sí, hablábamos del reportaje de Larreta en La Nación, que llamó la atención, parecía que no tenía nada más o menos elaborado, ¿no? Sí. Dijo, no, yo lo banco, creo en lo que dice, pero dijeron, bueno, pero que esta relación con jueces, que vayan invitados por Clarín. Bueno, no sé qué relación tenía, por ahí eran amigos, por ahí se fueron de vacaciones. Pero además, en todo caso, no lo sabés y no te interesa averiguarlo. No le preguntaste en toda esta semana, che, sentate y explícame qué pasó ahí. Claro. No, tampoco digo aceptaron la interpelación en la legislatura porteña. No, eso que no sería el sucede. órgano facultado, ¿no? Como para. Eso no sucede ni creo que vaya a suceder. Hablando de eso, ¿Qué? aparición con vida de la oposición en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Bueno, Porque, están muy cómodos como para aparecer. Sí. Digo, y sí, sí. ¿no? De alguna manera. ¿Vos decís la oposición en frente El de frente de todos? todos. No, el no. frente de todos. Ah, no, pensé que decías el No, 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 macrismo. sí, sí, no, Ah, no, no, el el frente de frente, todos, ¿no? porque- Pero sí estuvieron apareciendo ante esto, ¿eh? Hicieron una Sí. conferencia de prensa y dijeron que iban a pedir el juicio político de Maíquez Hijo. y Sí. y de Alessandro. Alessandro. Sí. A ver. Pero que le tiene Parece muy gusta pocas posibilidades. poco. Están en estado de alerta y desmovilización. Es que es muy difícil la situación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? También, pero es cierto que siempre tenemos el mismo discurso de, no sé, es una tierra hostil, no tenemos mucha posibilidad de hacer algo. En el último tiempo hicieron muchas jugadas interesantes de sesiones especiales donde tuvieron que aliarse con sectores de la izquierda e incluso a veces también de la derecha, como puede ser la derogación o el intento de derogación del impuesto a las tarjetas de crédito. Y me parece que ahí se va a abrir una ventana de ampliación del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires para ver si se puede hacer algo, pero creo que teniendo en mente que es un proyecto a largo plazo. ¿no? Pero es cierto que muchos no le pudieron encontrar la vuelta a cómo plantarse frente al gobierno de Rodríguez Larreta, ¿no? No han conseguido hacer una agenda, no han conseguido entrarle por algún lado, les cuesta, y eso que muestra fisura. Bueno, este es un, Sí. es Sí, un bombazo. a ver, da la sensación de que Larreta lleva 3 años nacionalizando su figura y la oposición porteña, en vez de aprovechar eso para tratar de encontrarle una vuelta justamente, se quedó en el ámbito de la la discusión porteña. Pero incluso en ese sentido, estos días observamos a través de notas y demás cómo pareciera que Buenos Aires siguiera teniendo un intendente que se decide en una habitación cerrada si va a ser Lustó, si va a ser Jorge Macri, si va a ser Quirós, si va a ser Acuña, como si no hubiera otra alternativa, como si no hubiera otra posibilidad. Y creo que más allá de que después la elección se pueda ganar o perder, hay como una especie de dejar hacer, ¿no? En ese sentido. Y tampoco veo que aparezcan muchas figuras de este lado. En el gobierno, en la Casa Rosada, estaban entusiasmados con ciertas encuestas que mostraban que Leandro Santoro medía bien. Después aparecen las figuras que ya fueron candidatos, sea Recalde, sea Lamens. Claro, pero siempre manteniéndonos en los mismos niveles históricos. Sí, más o Es sí. para menos. mantener el caudal de siempre, ¿no? Sí, no pareciera que nadie quisiera tomarse el desafío de decir, che, y si
pateamos un poco el tablero, como hizo Cristina a nivel nacional, Claro. y cambiamos un poco el escenario. Sí, sobre todo porque vos ahí ves en Juntos por el Cambio, con con este gobierno de coalición que hacen en la ciudad de Buenos Aires, que incorporan, te guste o no te guste, la agenda progre con espacios como el de Martín Lustó, por ejemplo, que por ahí le puede cooptar también un poco la agenda al frente de todos. Entonces, si desde Juntos por el Cambio lo que hacen es abrir un abanico lo suficientemente grande como para que todas las opciones posibles queden enmarcadas dentro de su alianza, ¿cuál es la propuesta innovadora que vos podés traer para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese es el gran problema. Lo que te destacan del Frente de Todos porteños siempre es que en las últimas elecciones se logró achicar la diferencia en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que depende mucho también de que ellos hagan una mala elección, que con este abanico cada vez más amplio, porque ahora al incorporarlo a Lustó en La Paso, que antes por ahí no lo tenías incorporado, por ahí se te complica un poquito más, porque captás casi todo el abanico posible de la ciudad de Buenos Aires. Digo, no sé. Sí, Te guste o no te guste Lustó, ¿no? Más allá de salvando las distancias. La tienen complicada. Pero es cierto, coincido en que no han hecho mucho esfuerzo, ¿no? Ni por ampliar, por buscar otras candidaturas, alguien por afuera, no sé, no se ha movido. Hay medias como resignación, ¿no? Sí, da esa sensación. Y me llama la atención y me preocupa, no digo solamente por los porteños y por lo que pasa en la ciudad, sino porque la verdad es que hoy en día, después de que sepamos que Cristina fue proscripta, que no va a ser candidata el año que viene, bueno, pareciera que las acciones de Larreta como posible candidato de la oposición crecen mucho, porque digamos, ahí tiene lógica que empiece Macri a correrse un poco, porque realmente es lo que todo el mundo especula, que sin Cristina del otro lado se puede desdibujar un poco la figura de Macri candidato, sí, obviamente como el jefe de todo ese espacio. Y entonces es interesante ver qué tiene para decir, qué tiene para mostrar el sector del peronismo del Frente de Todos que estuvo enfrente de ese posible candidato presidencial los últimos años. Sí, igual ahí hay como también me parece un recorrido porque cambian de nombre, pero es el mismo proyecto, digo, Macri y Larreta son lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires, y me parece que del lado del Frente de Todos todavía no hubo más que proyectos por reacción, ¿no? En respuesta, y no todavía una idea instalada de cuál es el proyecto de Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, más allá del nombre. Digo, me parece que eso no se instaló y que hubo tiempo para hacerlo. Sí, claro. De hecho, estamos llegando a un año antes de las elecciones sin un proyecto planteado, porque no está. Totalmente, sí, pero por eso digo, falta generar una agenda de manera también que de alguna manera obligue al gobierno de la ciudad a una respuesta a esa agenda que vos le vas planteando, pero como que no hay ideas. En algún momento me habían dicho que, bueno, creo que van 16 años seguidos, ¿no? De gobierno del Van a ser 2007, 16 el año que viene. iban a ser como 16 propuestas frente a los 16 años de gobierno del macrismo en la ciudad y que lo iban a hacer y lo iban a empezar a militar, qué sé yo, pero como que quedó ahí, hasta ahora no lo han hecho. A ver, hay algunas propuestas como por ejemplo tema subte, que estaría buenísimo, pero es cierto que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no sale. Pero también tenés ahí un gran problema, que es el debate que se hacen en varios lugares, incluida la Ciudad de Buenos Aires y algunos en la provincia, que es la nacionalización que tienen esos dos distritos de las elecciones y cómo te evita discutir proyectos locales el hecho de que se nacionalice, ¿no? Hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a ser candidato presidencial, por lo tanto, ahí ya también la Ciudad de Buenos Aires y las discusiones locales pasan a otro plano, a un segundo plano, donde quedan subordinadas a lo nacional. Y si vos te fijás, todas las discusiones de la ciudad, digo, más allá de la guita que produce la Ciudad de Buenos Aires y la cantidad de gente que tiene, son debates municipales que, digo, podrías traerme mañana que discute el Consejo Deliberante de Ituzaingó y es lo mismo, ¿no? Pero incluso a nivel nacional, o sea, eso que vos planteás, Carla, es absolutamente cierto, pero incluso a nivel nacional, miren el daño que hizo Juntos por el Cambio al peronismo cuando empezó a disputarle la provincia de Buenos Aires, que era su bastión. Lo que significó políticamente, a nivel estratégico, sí te obliga a ponerte a la defensiva en algún punto. Y acuérdense, porque quizás esto pasó hace mucho y
3 meses antes de que Macri gane las elecciones presidenciales y sea presidente, o 5 meses antes, estuvo a un punto de perder un balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y si el PRO perdía ese balotaje, probablemente Macri no llegaba a presidente. Porque esas cosas se concatenan, digamos. Y en esa elección también, digamos, hubo mucha discusión sobre qué rol tenía que tener el Frente de Todos y demás. Pero a lo que voy es, tanto le preocupa a Larreta, a Macri sobre todo. Macri le preocupa muchísimo qué pasa con la ciudad de Buenos Aires. De hecho, buena parte de la interna que tiene él adentro del PRO con Larreta ahora tiene que ver más con la sucesión en la ciudad de Buenos Aires que con lo que pasa en la presidencial. Que me parece una pena que no se aproveche ese punto para tratar de obtener alguna ventaja política para el peronismo, en una situación en la cual además está tan ajustado todo que tampoco es que podés dejar pasar muchas oportunidades gratuitamente. Hay un problema con el peronismo, se acostumbró a vivir en la comodidad de un distrito que tiene resueltas muchas cosas, ¿no? O sea, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es un presupuesto belga. Las problemáticas que vos podrías encabezar siendo oposición también se te reducen mucho. Y esto produce cierto acostumbramiento también, ¿no? Digo, ser opositor en la Ciudad de Buenos Aires es levantar la mano, o sea, mejor dicho, no levantar la mano para ciertas cuestiones, pero en los hechos es un dejar hacer también, ¿no? ¿Cuál es la referencia? Vos tenés, por ejemplo, un ministro que es Lamens, que a todo esto no sé qué pasó. Alguien sabe lo que dijo Lamens sobre Cristina, sobre el ataque a la justicia. Así todo era el tipo que mejor imagen tenía porque en su momento había impulsado una política pública excelente, ¿sí? Pero viste los límites del gestionalismo. Te puedo aplicar una política pública, pero de política no sé nada. Lamens. Igual tenía buena imagen en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo no participa de las discusiones. Esa es una crisis mayor. Porque vos tenés tipos como Recalde que sí saben cuál es el partido que juegan, pero también es cierto que el resto son más amigos de Larreta que de Recalde, de los que están ahí, ¿eh? Un par de compañeros de andanzas del presidente que están más con la opción de centro. No sé si leíste el reportaje que le hicieron a Alberto el fin de semana a Fontevecchia en Perfil. Sí, lo leí. Extenso reportaje. Dos personas a las que les gusta mucho el diálogo. Yo creo que, viste que Milei dice que es comunista, Larreta. ¿No? ¿Viste socialista, creo que. Socialista. Bueno, yo no sé, en cualquier momento te lo ubican a Larreta en un lugar casi te diría de centro moderado y lulista. Yo creo que se va a sacar una foto con Lula y hay sectores del peronismo de la ciudad que se encolumnan detrás de Larreta sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda. Es una crisis política, no hay conducción y la verdad es que también es cierto, hay cuestiones que son concretas. ¿Cuáles son las problemáticas de la ciudad? Yo me acuerdo cuando estaba el tema del acceso al río, ¿no? Que está muy bien, eso es una temática, acumuló en un momento, pero después está como, insisto, en crisis, un espacio en crisis más la oposición que el gobierno. A pesar de que tiene divergencia, no saben cuál es el candidato, pero vos lo podés leer como que la tienen recontra consolidada. Hay una hegemonía macrista en la ciudad. Sí, tienen. Sí. Casi inexpugnable, te diría a esta altura. Es lo que decía Nico, ¿no? Como que no hay dudas y nadie cuestiona que el próximo gobernante de la capital va a ser de Cambiemos. El tema es ver cuál, pero nada más, digamos. Sí, en una agenda bastante individualista, ¿no? Digo, porque el tema del acceso al río entró porque había un caudal de votantes de ellos, bastante, podemos decir, clase media con ciertos temas resueltos, que también quiere el río, que quiere el espacio verde, etcétera. Claro, ahora, tema vivienda, no estamos yendo los que tenemos garantizada la vivienda, digo, están los sectores que siguen teniendo vulnerado ese derecho y así otros tantos, digo. Parece que ahí hay, entre habilidades de ellos y debilidades nuestras, un juego ganado bastante por el Macri. Pero el tema alquiler, Nico lo dijo un montón de veces, la ciudad no tiene nada para decir por el tema alquileres. Pero lo dice construyendo. Eso no resuelve, porque si no hay crédito o si tenés una economía inflacionaria, hacete cargo de la realidad y a la gente que vive en tu distrito, que tiene el problema del alquiler, ¿qué le resolves? ¿Con qué lo podrías ayudar? ¿De qué modo le podría dar una mano? No existe eso. No está en el genoma, digamos, del PRO pensar en ese sentido de la política. Pero ahí es donde vos te podés meter. Claro. Y ahí es donde uno podría meterse. Exigirle de otro lugar, que es un lugar de ciudadanía, nada más que eso. Digo. Sí, pero debe haber porteños a los que les interese, ¿no? Seguro, porque la ciudad de Buenos Aires tiene esta lógica para mí, ¿no? Es una lógica empresarial de retiro voluntario, ¿sí? No es que te despiden, sino que te invitan a irte.
Entonces te generan torres en Puerto Madero, te encarecen el valor del suelo en la zona de la Costanera, Núñez, Saavedra, y cada vez van encareciendo más, incluso la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Barracas, etcétera, la van encareciendo cada vez más, y eso no es que encarece el barrio, te encarece el metro cuadrado de toda la ciudad de Buenos Aires, y hace que personas que antes podían vivir sin ningún tipo de problema en la ciudad de Buenos Aires, hoy no puedan. Entonces tengan que irse hacia otros lugares, que después hablemos de la descentralización, y genial que no podemos vivir todos hacinados acá, pero te van expulsando porque no sos lo suficientemente adinerado como para vivir en la ciudad de Buenos Aires. Pero hay gente a la que sí le tiene que importar, y no solo a los que pueden costear, ¿no? Tener un piso en Puerto Madero. Tal vez a ese sector hay que empezar a hablarle con un poco más de firmeza. Es el sector que representa al frente de todo. Hay que cambiar el flujo, ¿no?, de dinero presupuestario, digamos, y en materia de coparticipación, la provincia de Buenos Aires tiene que hoy está receptando mucha gente que está yendo de la ciudad, recibir obviamente mayores recursos. Y ahí podríamos ver otra cara, porque la derecha acá siempre gobernó con plata. ¿Cómo sería esta derecha gobernando sin plata, no? Agarrémonos la cabeza. Recordemos que esta ciudad gobernaba la centroizquierda hasta que llegó Macri. Sí, o sea que, hipotéticamente, ese electorado está. O estuvo en algún momento. Bueno, ese electorado era Luis Brandoni, ese electorado era Oscar Martínez, ese electorado era, ¿no? Digamos todo. Sí. Uno piensa, ¿no?, cómo gobernaría la derecha sin plata, y hay en realidad algo para ver. Hay una provincia argentina que viene siendo gobernada desde hace más de 20 años por el radicalismo, y es la más pobre del país, es Corrientes. ¿Sí? Corrientes es más pobre que Misiones, es más pobre que Chaco, es más pobre que Formosa, es más pobre que Santiago del Estero, es más pobre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la viene gobernando el radicalismo hace 20. Es la única diferencia que veo con respecto a sus vecinas. No hay nada constitutivo en la provincia de Corrientes que la haga más pobre que otras provincias vecinas. Me decís, sí, más pobre que Entre Ríos, que Santa Fe, sí, lógico, porque hay diferencias productivas, hay diferencias climáticas, de cantidad de población, incluso de infraestructura. Pero con Santiago del Estero, con Chaco, con Misiones, la única explicación que veo es política. Que recordemos, también es interesante cada tanto volver a traerlo a la luz, que en Corrientes, una provincia donde el radicalismo es hegemónico desde hace más de 20 años, que tiene la pobreza más alta del país, que tiene índices muy preocupantes en todo lo que tiene que ver con nutrición, con salud infantil y demás, también es el lugar donde le dispararon a un diputado provincial arriba de un escenario en un acto de cierre de campaña, y no pasó nada. No se investigó, no hubo ningún tipo de repudio de la política nacional, y fue la primera o una de las primeras de todas estas líneas rojas que venimos cruzando cada 2 semanas o una vez por mes en la Argentina en el último año y pico, decir, che, esto no viene pasando desde el 83. ¿Sí? Y que desembocó, o que tuvo su punto máximo, en el intento de asesinato contra Cristina. Yo creo que si toda la política argentina hubiera reaccionado acorde a cómo... Sí, y te sumo el episodio del ministro de Salud con las vacunas, que también, ¿no? Bueno, ni hablar. Sí. Si esas dos cosas le hubieran pasado en una provincia peronista, no, olvídate. Hubiera renunciado, porque lo hubieran obligado a renunciar a gobernador. Pero seguro, hubieran pedido una intervención. Estaría intervenida. Claro. ¿Sí? Lo hubieran intervenido. Bueno, de hecho, digo, Corrientes es gobernada por el radicalismo desde hace más de 20 años, y el radicalismo llegó a gobernar esa provincia a través de una intervención. No es que ganó una elección. Primero tuvo una intervención. Estuvo ahí a Watt, ¿se acuerdan? Sí. Se fue y no pudo explicar qué hizo con unos 60 palos verdes, que eran guita de la intervención, y nunca explicó qué pasó con eso. A partir de ahí, la elección la ganó el radicalismo y no volvió a perder nunca más. Muy institucional y republicano todo. Sí. Pero bueno, el punto es, para ya pasar a otro tema, porque me parece que ahí creo que un flanco de la oposición que está ahí para que el oficialismo aproveche este año electoral, ¿sí? Que es el flanco de un espacio que viene gobernando una ciudad hace 16 años, un candidato que viene gobernando hace 8 y que tiene muchas costillas para contarle. No es que vienen haciendo una gestión ejemplar, pero bueno, sería interesante que se construya algo alrededor de
de eso. El que tiene una semanita interesante por delante es Jerry Millman, ¿no? Nuestro Ay, amigo. sí, No quiero pobre. spoilearte tu columna, pero charlemos un poco porque charlemos me un poco. interesa. Es muy difícil el contexto para Gerardo Millman. Mañana se va a confirmar que lo sacan de un puesto que me decían, la verdad es que no sirve para nada ese puesto, que es la vicepresidencia del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, pero simbólicamente y claramente es algo interesante, sobre todo porque el bloque del PRO se había dividido de la siguiente manera. La conducción quedaba en manos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal con Cristian Ritondo, y después el bullrichismo y el larretismo tenían su representación cada uno en una vicepresidencia. Bullrich eligió a Gerardo Millman, su ex jefe de campaña presidencial, y Larreta lo eligió a Álvaro González. Y ahí lo que habían hecho ellos era como una especie de pacto de cada un año vamos a ir renovando esas bancas para que vayan pasando distintos dirigentes y se vaya rotando. Ahora bien, el único que renueva es Gerardo Millman. Álvaro González se va a quedar y Omar de Marchi, que hoy está en el Armado Federal de Horacio Rodríguez Larreta, va a seguir siendo vice de la Cámara. Por lo tanto, es cuanto menos llamativo. Pero me dicen que está muy mal psicológicamente Gerardo Millman, que en un cuadro depresivo bastante importante, que lo están viendo muy desencajado, que no está apareciendo, que algunos lo llaman para ver cómo está, pero incluso cuestionan algunos cómo el bullrichismo le soltó la mano, porque no se sabe bien si la orden llega directo de Patricia Bullrich, porque la hizo llegar Laura Rodríguez Machado, que es quien lo va a reemplazar a partir de mañana en ese cargo, o si no fue una orden directa, pero es una cosa muy finita, porque Rodríguez Machado es muy bullrichista, digamos. Pero, digo, creo que a nadie se le puede ocurrir que ese movimiento pueda suceder sin el visto bueno de Bullrich. No, obviamente. Que es la presidenta del partido, además. Hay quienes me dicen, esta orden vino de Patricia Bullrich directo, y hay otros que intentan relativizarlo un poco. Pero después vamos a contar cuál es el episodio por el cual, digamos, puntualmente deciden sacarlo, que es un episodio que Millman o el PRO no puede desestimar, desvalorizar, que es un episodio con un auto, ¿no? Pero lo que me decían es, en realidad lo tenemos, nos pareció prudente sacarlo por todo, ¿sí? Es que lo del auto nunca hubiera salido a la luz si no Sí. fuera por todo lo Y demás. además Vinculado hay al que decir atentado de que la Cristina. querella de Cristina pidió nuevamente, ahora sí, el celular de él, de Millman, más allá de que dijeron, bueno, porque primero se incaute, se perite, después se vea si tienen que dar una declaración o no. Pero el problema es tal vez que saben lo que todavía no sabemos. A ver, a mí lo que me plantean es, depende de la persona con la que hable, sea más moderada o menos moderada, lo que te dicen es Millman es una persona muy oscura, muy complicada, como todavía hay cosas que no conocemos y que probablemente conozcamos, por lo tanto lo que conviene es correrlo del centro. Que no salpique. Claro, correrlo, que no sea tan protagonista y que, como sucede siempre, la cosa, pauta mediante y todos esos mecanismos que sabemos que maneja el PRO se vaya diluyendo. Y otras personas te dicen, y a mí me da cosa, qué sé yo, porque es un buen tipo y esto le impactó y está ahí deprimido. Pero la verdad es que no hubo necesidad de pedir que alguien lo corriera, porque ya de por sí el bullrichismo dijo, imagínense, que el bullrichismo diga esto ya es demasiado, ¿no? Al punto al que se ha llegado, porque incluso también el escándalo Millman, pónganle que se empieza a conocer más o menos a mediados de noviembre, para esa fecha empiezan también a cambiarlo como jefe de campaña de Patricia Bullrich a nivel nacional, que era una persona muy cuestionada por todo el arco del PRO. Cuando ellos te decían, Bullrich no tiene una estructura de campaña lógica o buena, o digamos, está rodeada de papanatas, era más o menos lo que te decían, donde apuntaban mucho era a Gerardo Millman como una persona que era un impresentable, ¿no? Lo que se plantea dentro de los 20.000 rumores que corren en torno a todos estos casos es que, bueno, ya conocemos que Millman con sus asesoras tenían ahí algunas empresas y etcétera, como que le podía haber prometido a Patricia Bullrich que le iba a conseguir dinero para financiar la campaña, algo que, bueno, evidentemente tampoco sucedió, y bueno, con todo este escándalo el temor a que surjan nuevas cosas, lo más prudente fue correrlo, ¿no? De todo esto, lo cual no quiere decir que haya habido un upgrade en el armado de Patricia Igual, Bullrich. aunque lo corran, es imposible no ver en conjunto Millman Bullrich, ¿no? Digo, Claro. como Pero que por ya supuesto. está. Claro. Añado una cosita, cuando estaba en el AFCA,
porque Milman, que es experto en todo, ¿no? Fue director del AFCA, que tenía un consejo, digamos, un directorio, digamos, plural y multipartidario, como exigía la ley. Como ahora tiene el ENACOM. Como ahora tiene, era mucho más plural incluso el del AFCA que el del ENACOM. Pero en la representación estaba Milman por el GEN, que era el partido de Margarita Stolbizer. Pero se lo conocía como el director de Clarín. O sea, Milman llevaba las posturas del grupo Clarín. Era Rendo ahí adentro del directorio. Claro. Exigía cosas. O algún día capaz que supongo trascenderán, ¿no? Esas cosas que estaban por fuera de lo que un director probo tiene que hacer. Pero bueno, lo hacía con la espalda de Rendo, ¿no? Y de Mañeto. Claro. Digo, para ir atando cabos entre todo lo que vamos viendo y conociendo. Qué increíble estos tipos que se la pasan haciendo denuncias, lo de Juntos por el Cambio, ¿no? Y que tengan a semejantes personajes impresentables como Milman. Ahora se le empiezan a descubrir un montón de cosas que ellos decían, no sabíamos. Es muy... O sea, a ver, lo mencionamos en algún momento, ¿no? Que ellos lo desmentían a principios de año, creo que fue para abril, la Política Online había publicado que Mauricio Macri, o sea, el rey del espionaje, el rey de todos los chanchullos que se te puedan ocurrir, le había recomendado a Patricia Bullrich, o le había dicho a Patricia Bullrich, correlo a Gerardo Milman, no lo pongas como jefe de campaña presidencial. O sea, las cosas que Macri ya desde abril... o desde antes, sabía que en algún momento iban a conocerse, porque en campaña se conocen más cosas de las que uno querría que se conozcan. Sí. Y hagamos foco en algo. Milman fue una figura clave en el Ministerio de Seguridad. Sí. Es decir, estamos hablando de que está sospechado de tener vínculos con el crimen organizado, digámoslo. Sí. De eso se habla. Veremos si aparecen testimonios, pruebas y demás, pero de eso se habla dentro del propio PRO. Sí. Que alguien que tiene un cargo jerárquico importantísimo en el Ministerio de Seguridad esté vinculado al crimen organizado es más grave que lo haga el ministro de Salud o que lo haga el ministro de Desarrollo Social, digamos, ahí, porque es el que tiene que controlarlo. ¿Sí? El Ministerio de Seguridad y la parte de inteligencia criminal, que se habla porque una de sus asesoras, esta ex Miss Argentina, era directora de la Escuela de Inteligencia Criminal y demás. Es la parte que se encarga justamente de meterse en este mundo de los delitos complejos, del crimen organizado, del narcotráfico y demás, para controlarlo, para saber que... Con lo cual, si en realidad estamos hablando de eso, estamos hablando que el Estado, durante el gobierno de Mauricio Macri, en su nivel más alto, mientras hacía campaña diciendo que luchaba contra el narcotráfico, porque era el cartelito en la frente de Bullrich. Tenían nombres muy taquilleros. Muy taquilleros, ¿se acuerdan? Detuvimos a la banda de las cornetas y cosas así, muy graciosas. Y tenían ratas también muy voraces en la provincia de Buenos Aires, pero desde adentro mismo del lugar que tenía que justamente dedicarse a eso, había una figura que parecía más un miembro de esas organizaciones que otra cosa, y digo miembro y no jefe, porque es otra cosa en la que coincide todo el mundo con el que hablas, que trabajó con Milman, que lo conoce de cerca dentro del PRO, es que no es precisamente una persona dotada de una brillantez que uno diga, me lo imagino, este era el capo que manejaba todos los hilos. Con lo cual ahí hay que empezar a mirar para arriba, y arriba que tenés Patricia Bullrich y Mauricio Macri, mucho más no queda. Pero ahora imagínate que todas estas cosas que conocemos se conocen porque porque le gatillaron 2 veces a la vicepresidenta de la Nación en la cabeza. O sea, imagínate el nivel de taponamiento que tiene el PRO, que la única forma de que se empiecen a conocer algunas cosas es porque casi la matan a la máxima líder política actual del país. Y porque están en una guerrita entre ellos. Sí, porque también. Eso te quería decir también, porque en realidad esto no se sabe cuándo lo sabemos nosotros. Se sabe antes y la jueza Capuchetti no avanza en esta llamada línea Casablanca. Y paradójicamente, o no, es justamente la Cámara Federal Porteña Macrista, con la firma de Llorens, la que les dice a Brugli y Bertuzzi que avancen en la línea Casablanca, después de que se presenta la querella y se delega la investigación en el fiscal. Con lo cual, a alguien dentro del PRO le interesa que se conozca la pista Casablanca. Sí, y están pasando muchas cosas, porque también en este fin de semana salió una nota
donde se habla de cómo Ritondo también pagó Sí, viajes a Miami. a Miami a determinados funcionarios judiciales, dentro de los cuales, por ejemplo, estaba Sebastián Escalera, un fiscal que se encargó de promover la investigación a pedido de Macri contra los Moyano para meterlos en cana, que tenían ya la celda armada y demás. Lo que dicen es que es el primer viaje que se conoce y que hay muchos más. Qué lindo, qué lindo este festival de carpetazos, ¿no? Los vínculos, a mí me encantaría saber de dónde sale toda esa información, ¿no? Porque claramente está guardada hace años y se empieza a conocer ahora, pero los vínculos muy cercanos de los dirigentes del macrismo con los funcionarios judiciales, desde Macri jugando Sí. al pádel y al fútbol en su casa, bueno, los viajes de los huemules y ahora esto que sale de Ritondo, empieza a salir de golpe todo junto. Claro. ¿no? Yo comentaba antes que se dice que los chats, es solo la puntita de los chats que tienen de Alessandro. Que se van a Dicen que empezar hay- a conocer varios otros. Hubo, de hecho, circuló ya uno con Daniel Angelici. Sí. Y de hecho el propio Angelici, por lo que se pudo, digo, esto para comentarlo quizás con los oyentes, uno cuando está atrás de las noticias, en la cocina de las noticias, uno lee notas y más o menos sabe con quién habló el que escribió, de dónde vino la data y demás. Bueno, Angelici parece que tampoco está muy dispuesto a sostenerlo a Alessandro, medio que le soltó la mano. Y es que me parece que se va a ver un poco eso ahora, ¿no? Cuando se hace demasiado evidente que no, que es lo que hicieron con Milman, digamos, cuando se hace demasiado evidente que no podés salvar determinadas situaciones, se hunde solo, nos hundimos todos. Ujú. Che, y estos son los republicanos, ¿no? Esta es la fuerza republicana que viene a salvar las instituciones de la República. Estos mafiosos que se están tirando con un carpetazo uno atrás del otro. Sí, creo que lo de republicano es más referencia al partido político de Estados Unidos que a las instituciones. Que la República. Sí, igual ahí con lo que decía Fer recién de la palabra mafia, digo, Cristina escribió el fin de semana la respuesta al diario La Nación, porque nuevamente se meten con su hija en este medio que todavía no dio cuentas ante Ercolini porque les impartió impunidad por papel prensa. Ujú. Pero digo, ahí me parece que con lo que decía Carla recién es, bueno, ¿cuáles van a ser los límites de esta mafia, no? O cuáles van a ser las formas de esta mafia que empiezan a visibilizar ahora con respecto a los propios, ya no a los ajenos, ya no contra Cristina, ya no contra Vudú, ya no contra todos los que fueron y van a seguir yendo, sino también para los propios. ¿Cómo va a funcionar esta mafia en particular para adentro? Y me parece que eso es lo que empezaron a visibilizar con este revoleo de chats o con esta reunión que creo que es de 2017, la de Sí. Ritondo. Y con todo lo que significa la amenaza, ¿no? Lo que sabemos que ustedes no saben, pero nosotros ya lo tenemos y te lo hago saber a vos y voy por tus hijos. Digo, toda esa forma piramidal de funcionamiento de la mafia. Me parece que lo que de alguna manera pone Cristina para afuera cuando dice, escúchame, Manieto, es exponer la mafia. Y a partir de entonces, bueno, ahora son ustedes contra ustedes. Pues yo ya me corrí, ya sé Claro. lo que sos. Ahora, ¿cómo es la mafia entre ustedes? Sí. A mí me da curiosidad cómo va a ser porque todavía no estamos en año electoral. No. Y encima estamos en medio de un mundial, donde vamos a jugar 7 partidos. Y se está conociendo todo esto en medio de un diciembre. Porque además fueron al Mundial. Claro, donde tenemos, o sea, imagínate lo que va a ser en año electoral esto, chicos. O sea, usen paraguas cuando caminen por la calle, porque van a llover. A mí digo, va a ser una batalla muy encarnizada la que haya, salvo que se llegue a algún tipo de pacto de caballeros. Sí, y cuando Conmigo no cuenten. se plantea democracia o mafia, o democracia o Mañeto, o democracia o ultraderecha, o como quieran decirlo un poco, se habla también de esto ya, no solamente del modelo económico, porque es cierto que está en discusión cuál es el modelo de desarrollo de la Argentina, pero ese es un debate que incluso hay hacia adentro del Frente de Todos. No solamente el modelo de seguridad, que es otra cosa que se discute en todas las elecciones, si va a haber más o menos represión, si va a haber un aproximamiento más punitivista, menos punitivista, no solamente la distribución, el federalismo, digo, no solo los temas que en general se discuten en todas las elecciones, sino que tenemos que decidir si vamos a permitir que siga encarnada en el Estado argentino esta mafia, porque eso tiene otras implicancias. Nosotros ya hemos visto en muchos países del mundo casos trágicos de cómo termina un país cuando la mafia se encarna en el Estado.
¿sí? Cuando la mafia, el crimen organizado, el narcotráfico, en cada país con sus características particulares, pero pasó en Italia, pero pasó en México, pero pasó en Colombia, pero pasó en un montón de lugares, y siempre lo que queda detrás de eso es un país arrasado. ¿Por qué? Porque a medida que tienen más poder, empiezan a pelearse entre ellos por la distribución de ese poder, y las migajas de esa pelea terminan generando más violencia, terminan generando más pobreza, terminan generando menos desarrollo, terminan generando más inseguridad jurídica, algo de lo que se suelen llenar la boca los empresarios y demás. Entonces, creo que esta elección es doblemente clave por eso, justamente. Porque además de discutir modelos de país, vamos a discutir si Argentina va a poder, el año que se cumplen 40 años de la recuperación democrática, empezar a construir una democracia en serio. A construir una democracia en la cual lo que la gente decía el día que va a elegir, después se concatene con hechos en los 4 años siguientes, y no solamente con intenciones que se frenan a través de barreras parainstitucionales. Una democracia en la cual no va a haber nadie con el poder suficiente para, si le molestas en su negocio o si te enamoraste de la persona equivocada, porque ya vimos lo que hizo Stornelli, por ejemplo, con el marido de su mujer. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Que lo quiso acusar de contrabando de drogas. Digo, si vamos a tener un país donde somos todos iguales ante la ley, después de todo, ¿sí? Donde los que se la mandan, sean quienes sean, tienen que pagar por ello, y quienes no se la mandan pueden quedarse tranquilos de que no va a venir ningún juez, ningún fiscal corrupto, por orden de algún jefe político o empresarial, a meterte en cana o a sacarte lo que es tuyo. Creo que en ese sentido la discusión que vamos a tener dentro de pocos meses, porque la campaña ya va a empezar. Yo creo que termina el Mundial, se nos pasa la resaca de Navidad y estamos en campaña. No te olvides de la de Año Nuevo, por favor. Bueno, también. Pero ahí ya creo que ya nos va a agarrar con la campaña Sí, empezada. puede ser. Pero eso, me parece que ese es el fondo de la discusión que vamos a tener el próximo año. Además de discutir un modelo de desarrollo, además de discutir un montón de otras cosas, es si podemos tributarle a esta democracia que en 40 años nos ha dado muchísimo, más allá de todas las deudas que tiene, la política que se merece para fortalecerla, para hacerla más grande y para tener un país mejor para todos. Sí, yo incorporaría también las prácticas mafiosas en distintos niveles, ¿no? Digo, las prácticas mafiosas en la economía explican buena parte de lo que sucede. Digo, una cartelización, un oligopolio, la conformación de un monopolio, son mecanismos o prácticas mafiosas. Entonces, tiene que ver también esta pelea entre democracia y mafia con la góndola, con lo que te pasa, Sí, claro. con el sueldo, con que te llegue o no el sueldo a fin de mes, con que las cosas se puedan pagar o no se puedan pagar, digamos. Pues uno pone siempre de ejemplo el cable porque Clarín, digamos, ¿no? El cable o el internet, ¿no? El Estado democrático lo quiere regular y el grupo mafioso no se deja. Y eso perjudica objetivamente la materialidad de la vida digna en una democracia. Sí. Entonces, eso es muy interesante. Yo te digo la verdad, lo que quiero es que esto tome más volumen en la discusión política. Es un poco lo que está intentando Cristina con este renunciamiento, ¿no? Después lo que pasa es que también la política está tomada por prácticas mafiosas, ¿viste? Entonces, desde ya un tiempo largo, desde que la política atiende más a lo que quiere Mañeto que a la necesidad de la gente, y donde también las corporaciones hacen lo suyo. Entonces, va a ser un año complejo, el año electoral, lo decía recién Carla, pero si logramos instalar que el eje sea quizá lo podamos atravesar sabiendo de que si bien es convulsionado y hasta puede ser un tanto doloroso, bueno, hacia un lado apuntás, digamos, ¿no? La democracia tiene que volver a ser el mecanismo por el cual se asegure la salud, la educación, el trabajo, el salario, la esperanza, proyecto de vida. La democracia tiene que volver a hacer eso, y no el territorio de la mafia. Claro, sí, eso me parece importante, porque cuando debatimos estas cosas, que ya lo sufrimos con el tema del Poder Judicial, ¿no? Con el tema de las reformas, que siempre te responden con él, buscan la impunidad de la chorra, ¿no? Y de toda su banda. ¿Cómo hacemos para bajar ese título fácil y mentiroso a la vida cotidiana de la gente que hoy no llega a fin de mes, ¿no?
porque si no parece que estamos discutiendo en una estructura súper macro con, como cuando vemos los números de que baja la desocupación y crece la actividad económica, pero vos vas al supermercado y de un día para el otro el paquete de yerba se te hace incomprable, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para relacionar esos debates que parecen tan alejados de la sociedad a los problemas que hoy tenemos y que parecen ser urgentes porque siempre terminan resolviendo una elección porque son los que impactan en el bolsillo? Y después la otra cosa es cuál es el espacio que hay para discutir eso, ¿no? Porque vos para una discusión vas a necesitar dos partes. No sé si la otra estará dispuesta a llevar siquiera una propuesta más allá que no sea, fuera de cruzarme de brazos y decir no, impunidad, 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 ¿viste? Va a estar medio difícil dar una discusión así. Sí, porque ahí no solamente tenés que ganar algo que perdiste en materia de confianza, sino también lo que en realidad te sacaron a fuerza de mentiras, ¿no? Se te dan como dos cosas juntas en una correlación de fuerza absolutamente desigual. Un país unido por la radio.